En la historia, hay figuras cuyo legado se moldea con mano de hierro y una fe inquebrantable. Francisco Franco, el caudillo de España, es una de ellas. Su imagen pública, férreamente católica y profundamente conservadora, se grabó en la memoria colectiva. Un líder militar, un dictador austero, un hombre de orden y tradición siempre bajo el amparo de la cruz y la espada. Sin embargo, bajo esa superficie de piedad y poder terrenal, se esconden susurros, leyendas y conexiones que nos arrastran a un territorio mucho más sombrío, un laberinto de creencias prohibidas y saberes arcanos. Es posible que el hombre que se presentaba como el último baluarte contra la masonería y el laicismo, también coquetease con el ocultismo y las artes esotéricas. Esta es la pregunta que intentaremos desentrañar. Un enigma que se oculta entre documentos polvorientos, símbolos misteriosos y las sombras de un régimen que duró casi 40 años. No hablamos de brujería de cuento, sino de una influencia más sutil, de la búsqueda de un poder que trascendiera lo político y lo militar, un anhelo de destino manifiesto o de protección divina obtenida por vías poco convencionales. Nos adentraremos en los pasillos de su gobierno, en las bibliotecas de sus allegados y en los círculos de influencia internacional de la época, para rastrear las huellas de Franco y el ocultismo. Prepárense para cruzar el umbral hacia lo desconocido, hacia los secretos de una figura que, a pesar de su transparencia aparente, aún guarda muchos misterios. Para entender este velo, debemos primero dibujar el escenario. La España de principios del siglo XX era un crisol de ideas, una sociedad convulsa donde las viejas tradiciones religiosas convivían con el auge de nuevas corrientes espirituales y filosóficas. En Europa, los movimientos esotéricos, desde la teosofía hasta la Rosacruz, vivían un resurgimiento. Las élites intelectuales, artísticas e incluso políticas, en busca de respuestas a un mundo cambiante, exploraban sendas místicas y ocultistas. No era raro que altos cargos militares, industriales y figuras públicas se afiliasen a sociedades secretas o mostrasen interés por lo hermético. La masonería, que Franco combatió con saña, era solo una de las muchas expresiones de esta búsqueda. Franco, desde joven, mostró una férrea disciplina y una fe católica innegociable. Su educación militar en Toledo y sus campañas en Marruecos forjaron una personalidad pragmática y un liderazgo autoritario. Sin embargo, en los círculos de poder, las supersticiones y la creencia en el destino o en fuerzas superiores eran comunes. Soldados llevaban amuletos, líderes consultaban agoreros y la buena estrella era un concepto más que metafórico. Franco, quien tenía repetidas ocasiones se refirió a sí mismo como un instrumento de la providencia, un hombre elegido para salvar a España, no estaba exento de estas ideas. Pero, ¿hasta dónde llegaba esta creencia en lo sobrenatural? ¿Se limitaba a la fe católica o abarcaba otros horizontes? La clave para desvelar estas conexiones no reside tanto en las creencias personales explícitas de Franco, sino en las personas que le rodeaban y en las influencias externas que permeaban su régimen. Uno de los nombres que resurge con insistencia en este contexto es el de Ramón Serrano Suñer, su cuñado, figura política de gran peso y ministro de Asuntos Exteriores durante la Segunda Guerra Mundial. Serrano Suñer, conocido por su intelecto agudo y su pragmatismo político, mantenía contactos con círculos europeos donde lo esotérico no era ajeno. Su esposa, Zita Polo, tenía ascendencia alemana y su familia estaba vinculada a tradiciones de un romanticismo germánico que a menudo coqueteaba con lo místico. Serrano Suñer viajó a la Alemania nazi en varias ocasiones. Allí la maquinaria del Tercer Reich, bajo la influencia de figuras como Heinrich Himmler y la sociedad Ahnenerbe herencia ancestral, estaba profundamente inmersa en la búsqueda de mitos, reliquias y conocimientos arcanos que sustentaran una ideología de supremacía aria. Himmler, líder de las SS, no solo era un organizador implacable, sino también un ferviente creyente en el ocultismo, la astrología y las antiguas tradiciones germánicas. Buscaba el Santo Grial en los Pirineos, realizaba rituales ancestrales y construía un castillo, Wewelsburg, como centro de iniciación esotérica para sus oficiales. Las reuniones entre Serrano Suñer y Himmler, o con otros jerarcas nazis imbuidos de estas ideas, no solo eran de índole política o militar, sino que se cree que también exploraban estas facetas más oscuras. Imaginemos las conversaciones en salones elegantes de Berlín, en despachos austeros o en recepciones diplomáticas, donde, más allá de la estrategia de guerra, se compartían ideas sobre el destino de las naciones, el poder de los símbolos y la fuerza de las líneas ancestrales. Serrano Suñer, un hombre con acceso directo a Franco, pudo haber sido el canal a través del cual estas nociones, veladas por el misticismo nacionalsocialista, llegaron a oídos del caudillo. Aunque Franco nunca adoptó explícitamente la simbología pagana nazi, la idea de un líder predestinado, de un imperio resurgente y de una España con un destino espiritual único, era un eco que resonaba con fuerza en la propaganda franquista. La simbología del régimen es otro campo fértil para la interpretación esotérica. El águila de San Juan,
que adornaba el escudo de armas de Franco, no era solo un símbolo histórico de los reyes católicos. En muchas tradiciones esotéricas, el águila representa la ascensión espiritual, la visión clara y el dominio sobre el mundo material. Su vuelo hacia las alturas es un reflejo del alma que se eleva. El yugo y las flechas, símbolos de los reyes católicos y adoptados por la falange, también pueden tener lecturas más profundas. El yugo, una herramienta de trabajo, podía interpretarse como la disciplina y la unión, mientras que las flechas, dispuestas en un haz, simbolizaban la fuerza de la unidad y la dirección, conceptos que resonaban con la astrología y el poder de los astros en la determinación del destino. La propaganda del régimen, con sus imágenes potentes y su narrativa grandilocuente, buscaba infundir en la población no solo obediencia, sino también una fe ciega en el liderazgo de Franco. Se le presentaba como un caudillo por la gracia de Dios, una figura providencial. Esta sacralización del líder, la idea de un ser superior que guía a la nación, es un arquetipo que ha sido explotado por muchas corrientes esotéricas y ocultistas a lo largo de la historia. No era solo la Iglesia Católica la que bendecía su liderazgo, había una búsqueda de una legitimidad más allá de lo terreno, casi cósmica. Incluso el Valle de los Caídos, la gigantesca basílica excavada en la roca de la Sierra de Guadarrama, guarda enigmas arquitectónicos y simbólicos, aunque concebida como un monumento a los caídos de la guerra civil y un símbolo de reconciliación bajo la visión de los vencedores. Su magnitud, su ubicación y su estética monumentalista han sido objeto de análisis esotéricos. Se ha señalado su posible orientación astronómica, su similitud con antiguos templos dedicados a cultos solares o telúricos, y la presencia de elementos que podrían vincularse a la geometría sagrada. La elección de este lugar para su propio enterramiento, aunque posterior, refuerza la idea de una conexión profunda con un espacio que trascendía la mera conmemoración histórica. Existen también leyendas menos documentadas, pero persistentemente susurradas en los pasillos del poder. Se habla de la consulta a astrólogos o adivinos, figuras en la sombra que ofrecían consejos sobre momentos propicios para decisiones importantes o sobre el futuro del régimen. Aunque la fe católica de Franco prohibía expresamente tales prácticas, la desesperación política o el deseo de obtener una ventaja invisible pueden llevar a líderes en cualquier época a buscar respuestas en lugares inesperados. Estos relatos, difíciles de confirmar con pruebas documentales irrefutables, alimentan el aura de misterio que rodea a la figura de Franco. Algunas fuentes apuntan a la presencia de un gabinete de los espíritus, o de personas con inclinaciones esotéricas dentro del círculo de intelectuales y académicos que asesoraban al régimen en diferentes materias, desde la educación hasta la política cultural. Estos individuos, a menudo ocultistas discretos o estudiosos de la tradición hermética, pudieron haber influido en la narrativa oficial, infundiendo ciertos conceptos o símbolos que resonaban con sus propias creencias. Es fundamental distinguir entre la creencia personal de Franco en el ocultismo y la utilización política de sus conceptos o símbolos. Es probable que Franco, en su inquebrantable fe católica, nunca se considerara a sí mismo un ocultista practicante. Sin embargo, la permeabilidad de su entorno a estas ideas, la necesidad de una propaganda que apelara a un destino superior y la fascinación por el poder de los símbolos, crearon un terreno fértil para que ciertos elementos esotéricos se filtraran en la estructura y la retórica del franquismo. La figura de Franco sigue envuelta en debates y controversias históricas. Los documentos que podrían arrojar luz definitiva sobre su relación con el ocultismo permanecen, en su mayoría, cerrados o simplemente no existen, dispersos en la bruma de un pasado celosamente guardado. La ausencia de una prueba contundente, sin embargo, no anula la existencia de las leyendas, los susurros y las conexiones indirectas que hemos explorado. El caudillo, el general, el hombre de fe, fue también un hombre que, consciente o inconscientemente, manipuló o fue influenciado por corrientes de pensamiento que se adentraban en el reino de lo oculto. La respuesta quizás nunca sea clara y prístina, como los cristales de un oráculo. Lo que sí es evidente es que la búsqueda de poder absoluto, la necesidad de un destino manifiesto y la ambición de un control que trascienda lo humano, a menudo llevan a los líderes a explorar senderos que se apartan de la ortodoxia, buscando en el mundo de lo inexplicable la clave para asegurar su legado. Francisco Franco, en su aparente simplicidad, esconde una complejidad que aún nos invita a levantar el velo y a mirar más allá de lo que la historia oficial nos ha contado. Su figura, anclada en la tierra, quizás tuvo también, aunque sutilmente, una conexión con el cielo oscuro de lo esotérico. Y ese es, sin duda, un misterio que perdura.